Saludos, queridos amigos técnicos, ingenieros, alumnos, hobbyistas, seguidores de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y esta vez les traigo el tema cortocircuito y sobrecarga, teorías y análisis sobre los fenómenos que los producen. Todo el que es electricista o electrónico alguna vez, obviamente, o trabaja con circuitos y alguna vez ha escuchado hablar de cortocircuito, lo que es una sobrecarga. Quizás usted entiende lo que pueden ser estos fenómenos, pero en este video explicaremos a ciencia cierta de qué se trata y qué es lo que realmente se produce en la fuente o en la carga. Veamos. Antes de iniciar formalmente, vamos a ver lo que es el concepto ideal de cortocircuito. Dice que un cortocircuito es el fenómeno que se produce cuando una carga o conexión provoca que el voltaje de una fuente tienda a cero, es decir, a 0 voltios, y la corriente a infinito, el voltaje a cero y la corriente a infinito. Este es el concepto, le recuerdo, ideal de un cortocircuito. Ideal significa lo que debería pasar de donde uno parte, pero en realidad vamos a ver que no necesariamente llega hasta estos extremos. Veamos por qué. Antes de entrar de lleno al cortocircuito, recuerdo algunos conceptos como lo es el esquema del circuito básico, ¿no? El circuito eléctrico básico. Aquí vemos que hay una fuente de energía, una carga, que es el elemento de consumo, y conductores que llevan la energía de la fuente a la carga. Bien, les recuerdo también que desde el negativo de toda fuente, pues es donde salen los electrones, recorren la carga y es aquí donde se produce la transformación, como dice la primera ley de la termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, como tenemos como carga una bombilla, pues se transforma en luz. También hay una variante, ¿no? Que se transforma también en calor, en ambas cosas. Una vez se recorre la carga, pues los electrones, el flujo de electrones, que eso es lo que se denomina corriente eléctrica, pues se retorna al positivo. En síntesis, el negativo de una fuente siempre tendrá un exceso, es decir, electrones de más comparado con el positivo. No son los protones que están aquí, sino que aquí en el positivo hay menos electrones, por lo tanto, los electrones de donde hay mayor cantidad, para no decir la palabra menos, sale, recorren la carga y retornan al positivo buscando el equilibrio. Es decir, si hacemos un ejemplo, si aquí hay, por ejemplo, 1 millón de electrones, en todo circuito eléctrico hay cientos de miles de millones, porque los electrones son muy diminutos. Pero para nuestro ejemplo, si aquí hay 1 millón de electrones, en el positivo habrá, por ejemplo, medio millón. Se me ocurre decir medio millón. Entonces, cuando se recorre la carga, lo que se busca es el equilibrio. Eso es de una forma natural automática hasta que imaginémonos que ese equilibrio va a quedar cuando aquí queden 600.000 electrones y aquí 600.000. Es entonces cuando decimos que se agotó la energía de la fuente, cuando se igualan ambos polos en cantidad de electrones. Pero bueno, ya que entendemos o repasamos, porque muchos de los que están viendo este video conocen quizás estas teorías básicas, lo que es la circulación de corriente, lo que es un circuito eléctrico, veamos qué se produce cuando hay un cortocircuito, qué es el cortocircuito. Fíjense, aquí se puso un cable entre positivo y negativo, pero fíjense que ya la corriente no sigue para la carga, porque hay una norma o ley que dice que la corriente siempre busca el camino más fácil, como el alambre, en este caso, que une de forma directa el negativo y el positivo, tiene menos resistencia que lo que le presenta la bombilla, entonces la corriente se desvía por acá. Pero ¿qué pasa? Al no tener una resistencia definida o alta, esa resistencia muy bajita, la corriente que pasa es muy grande en poco tiempo. Y esto es lo que se llama cortocircuito. Y aquí se van a dar una serie de fenómenos que vamos a entender por qué se dan, cuál es su límite y cuáles son sus riesgos. Veamos. ¿Por qué se produce entonces el fenómeno de cortocircuito? ¿Por qué se produce?
Para comprender lo que realmente sucede, primero debemos conocer o repasar el concepto de lo que se llama resistencia interna de una fuente, RI, resistencia interna. Vamos a entender ese concepto. Algunos lo sabrán, pero otros no. Fíjense, aquí tenemos el boceto o la imagen pictórica de una batería. Todo el mundo ha visto una batería, por ejemplo, en los coches, en los carros, este tipo de batería. El acceso que tenemos los humanos, usuarios o técnicos, es aquí afuera lo que se llaman los polos terminales de batería, un terminal positivo y un terminal negativo. Pero en el interior de la batería hay una serie de componentes, en este caso esta batería funciona a través de un proceso electroquímico y son esos componentes de los que está hecha la batería. Por ejemplo, si esto es una batería de plomo ácido, todo esa química y esos componentes de plomo y aleaciones también componen lo que es la resistencia interna de la batería. O sea, en pocas palabras, la resistencia interna no es una resistencia explícita, que si usted, por decirlo así, destapa una batería, la abre o la rompe, usted no va a encontrar algo que se llame resistencia interna, ni ahí hay una resistencia que tiene una forma definida, con código de colores. No, no, nada de eso. Sino que la resistencia interna es producto de todos los componentes que forman la batería. Bien, ¿qué pasa cuando a esta batería, que es una fuente de energía acumulada, le conectamos una carga, como aquí, que vemos que conectamos una bombilla? En este caso la bombilla debería de ser DC, como por ejemplo el farol de un vehículo, ¿no? Pues la bombilla enciende producto de que hay un flujo de electrones desde negativo a positivo, ya eso lo explicamos. Pero ¿qué pasa? Que ya conociendo lo que es la resistencia interna de esa batería o de cualquier fuente, pues el circuito quedaría como se ve aquí a la izquierda. De manera que esto que está encerrado en rojo sería el interior de la batería y aquí está la lámpara. Este sería el diagrama esquemático de esto que tenemos aquí de forma pictórica, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan la lámpara y la resistencia interna conectada? Pues obviamente que está en serie. Es decir, que cuando conectamos la lámpara y cerramos el circuito, al quedar esa lámpara o bombilla en serie con la RI, se produce en la RI una caída de voltaje. Bien, entonces esto hay que entenderlo y comenzar por aquí, comenzar a entender que todo esto sucede en el interior de una batería y sabiendo eso, pues vamos a comprender cómo el fenómeno entonces lo entendemos mejor y se puede seguir complicando dependiendo qué nivel de carga conectamos aquí afuera en esa fuente de energía. Sigamos. ¿Por qué entonces se produce el fenómeno de cortocircuito? Estamos en eso, esta es la continuación. Y dice aquí que aunque en la definición de cortocircuito ideal nos dicen que la corriente es infinita, repito, en un cortocircuito ideal, en realidad en un cortocircuito, aquí debería existir la palabra real, en un cortocircuito real, la corriente es limitada, es decir, tiene un límite. Y está limitada por la RI, o sea, por la resistencia interna, y toda fuente tiene su RI. Vamos a entenderlo mejor con gráficos. Fíjense, aquí de nuevo le pongo en grande la batería, una batería típica, clásica, por ejemplo, puede ser una batería de plomo ácido, de gel, cualquiera, pero lo que debemos de entender es que existe una RI. Tiene una RI producto de todos los componentes que forman la batería. Ahora bien, cuando conectamos la bombilla, queda en serie una parte del voltaje de la misma batería queda dentro y la otra queda en paralelo, o sea, queda fuera en paralelo a la bombilla, ya eso lo dijimos. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos un cortocircuito, que fíjense cómo se dibujó aquí este alambre haciendo un cortocircuito, entonces ya, como ya también explicamos, la corriente busca este bypass, es decir, este atajo, vamos a decirlo así, y va a fluir una alta corriente entre el negativo y el positivo, anulando el efecto de la carga. Es decir, ya aquí no habrá voltaje, porque en paralelo a un cable no habrá voltaje. ¿Y qué va a pasar entonces con este voltaje original que sí tiene la batería, que tiene un nombre, por cierto? Pues
ese voltaje es como si la batería se lo va a autoconsumir ella misma. ¿Cómo así? Bueno, aquí este voltaje que se llama voltaje flotante, float, ¿verdad? Abreviado, muchos le llaman también voltaje de vacío, pues se puede generar cuando yo hago esa conexión de un cable en directo, se genera el cortocircuito y entonces se genera lo que llamamos corriente de cortocircuito. Y esa corriente de cortocircuito será igual a ese voltaje, al flotante, que ese lo podemos medir cuando no hay ninguna carga, ni un alambre, ni ninguna carga conectada, solamente medimos con un multímetro en voltaje, ese sería el voltaje flotante. Si dividimos ese voltaje que medimos sin carga entre el valor que tenga esa RI, pues nos va a dar una corriente de cortocircuito definida. Y por eso que aquí, como dice en la definición, la corriente en un cortocircuito es limitada por la RI. Es decir, en la definición ideal, recuerden que dijimos que la corriente es infinita. Por eso es ideal. En realidad, toda fuente, como tiene una RI, es la existencia de esa RI que limita la corriente. Es decir, que la corriente tiene un valor. Por ejemplo, esa RI puede ser de, de, de 0. Dicho sea de paso, la RI generalmente es de bajo valor. La RI se mide en miliohmios. Puede ser de 10 miliohmios, 50 miliohmios, 100 miliohmios, pero como tiene un valor, aunque sea pequeño, si hacemos un corto circuito, pues todo este voltaje flotante queda en paralelo a la RI. Observe bien el circuito. Hacemos recorrido, fíjense. Conecto acá y todo esto queda en paralelo a RI. No se confundan, usted podrá decir, no, queda en serie. Lo que pasa es que esto es un cable, es si hacemos el cortocircuito, entonces todo este queda en paralelo a la RI. Y si dividimos ese float entre RI, pues tenemos la corriente de cortocircuito que va a ser de un valor definido. ¿Y cómo sabemos entonces los otros valores? Bueno, pues tenemos más fórmulas. El voltaje de RL, la RL les recuerdo que es el bombillo, si quitamos el cortocircuito y dejamos una carga como es el bombillo, pues ese voltaje de RL será igual a P float, o sea, este que está aquí, el que medimos sin carga, menos el que se cae en RI. Es decir, un ejemplo, si medimos aquí afuera sin tener bombillo, sin tener cortocircuito, con un tester y ese tester midió 12 voltios, por ejemplo, ese sería el B-Flow. Repito, una medición sin carga, sin corto, sin nada. Solo los polos y un tester, un multímetro en voltaje, ¿no? Ese sería el B-Flow. Pero al momento de conectar el bombillo, que se establece entonces una circulación de corriente, ese valor de corriente va a producir una caída aquí. Supongamos que esa caída es de 1 voltio. Entonces, en el bombillo tendríamos 11 voltios porque en la RI se está quedando 1 voltio. Obviamente no se puede medir, pero sí se puede calcular, porque usted no puede entrar un tester dentro de la batería, además que vuelvo y reitero que la RI no existe como un componente discreto y explícito, sino que es producto de todos los materiales que forman la batería. Pero usted lo calcula y dice, bueno, si antes, cuando no había carga, teníamos 12 voltios en paralelo al bombillo, pues si luego aparecen 11 voltios es porque en la RI se está quedando 1 voltio y esto es lo que consideramos como pérdida. Si esta RI no existiese, entonces tuviéramos una fuente, en este caso una batería, con una energía, con una corriente infinita, cosa que no es real. Eso no sería posible. Ojalá, esa es la panacea, ¿no? de la física y de las teorías científicas. Bien, ¿y qué pasaría si yo quiero saber entonces de qué valor es RI? Porque la RI los fabricantes no la dan como un valor, sino que la RI se calcula y se infiere. Entonces, perdón, para saber el valor de la RI, pues lo buscamos de la siguiente manera. La RI sería igual al B float, o sea, lo que medimos sin carga, menos BRL, que es una vez colocado el bombillo, recuerden, estas fórmulas se aplican, aunque aquí hay un cable haciendo corto, es para
cuando el circuito está funcionando, solo carga, sin corto, eliminen el cable, ¿no? Entonces, la RI será igual a B float menos BRL, que sería lo que queda aquí afuera en la carga, entre la corriente L, que es la corriente que está circulando, la que consume la carga. Por ejemplo, si decimos 12 voltios menos 11 voltios, ¿no? Que queda en la carga, y suponga usted que la carga está consumiendo eh, 1 ampere, entonces decimos 12 menos 11 da 1. Entre 1 ampere, pues da 1. Entonces ahí estableceríamos una RI de 1 ohmio. Bien, de 1 ohmio. Pero hay otras implicaciones que debemos de conocer de RI. Espero que estas fórmulas sencillas, ¿no? Porque yo me caracterizo por no profundizar tanto en el cálculo, sino que se entienda la teoría y los fenómenos de la electrónica, porque si usted lo entiende de esta forma fácil, pues a la hora de ir a la práctica lo va a asimilar mucho mejor. Pero vamos a entender otras implicaciones, ¿no? Que tiene la RI. Bien, consideraciones generales sobre la RI. Muy importante. Fíjense, ya sobradamente hemos dicho que toda fuente de energía, para nuestro ejemplo hemos asumido una batería, pero puede ser cualquier fuente, posee una RI. Pero ¿qué pasa con esta RI? Mire lo que dice aquí. La RI no es una resistencia estática. Su valor no se mantiene fijo. Varía con las condiciones de carga y la vida útil de la fuente o batería. Fíjense que automáticamente se puso este comentario. Fíjense que se colocó también esta flechita, ¿no? Que atraviesa la RI queriendo indicar que esto es variable, como si fuese, los que ya conocen bien la electrónica y la electricidad, como si fuese un potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable. Pero esto también es un símbolo, es decir, que repito, creo que por tercera vez, no existe la RI explícita, sino implícita. Ahora, al ponerle esta flechita, ¿qué significa? Que el valor de la RI, una vez usted le establece por fórmula, como vimos en el slide anterior, usted no puede asumir que la RI es de 1 ohmio, de 0.5 ohmio, de 10 miliohmios, sino que ese valor se va acomodando en función de las condiciones de carga, lo que pueda tener aquí afuera conectado, sea un bombillo, sea un motor, sea cualquier elemento de consumo, un radio, un amplificador, lo que sea, esa RI se va acomodando. Y también esa RI va a ir variando en función de la vida útil de esa batería. Es decir, si esa batería ya tiene 1 año de uso, esa RI no va a tener el mismo valor que si tuviera 2 años de uso y así sucesivamente. Bien, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Muy importante. Dice, las fuentes estabilizadas mantienen el voltaje estable, variando automáticamente su valor de RI. Explico esta parte. Aquí vemos un dibujo, ¿no? Pictórico de lo que es una fuente, ya es un circuito electrónico estabilizada con sus capacitores, regulador de voltaje, potenciómetro. Y aquí pongo algunas imágenes de lo que son fuentes ya estabilizadas. Estos son como los cargadores de móviles, ¿no? De aparatos celulares, puede ser la fuente de una laptop, de un juego de video o cualquier otro tipo de fuente. Y esta fuente tiene un circuito interno. Entonces, es diferente, lo que quiero plantear aquí, es diferente tener una pila o batería, o un transformador podría ser, que es una fuente ya con un valor definido y una RI definida. En el caso de que la fuente provenga de un circuito electrónico, como todas estas, pues la labor del circuito electrónico es como hacer esta RI que varíe de forma automática para mantener el voltaje de salida. Aquí vean la fuente, aquí, para mantener ese voltaje constante. Aquí vemos que dice de 1.2 a 30. Lo que pasa es que esto es una fuente variable. En este caso, estas son fijas. Por ejemplo, la fuente para móviles, para celulares, te entregan a la salida 5 voltios. La de laptop, dependiendo del modelo, algunas son de 12 voltios, otras de 18 voltios, 20 voltios. El caso es que este modelito de fuente aquí es variable. Esto es un potenciómetro, aquí usted rota, ¿no? Y varía el voltaje. Pero una vez usted seleccione un voltaje, vamos a suponer lo dejó fijo en 15, pues la fuente se mantiene, el circuito, manteniendo esos 15 fijo a la salida. Y cuando usted le pone una carga,
ella automáticamente hace los cambios que tenga que hacer para que la carga no provoque que ese voltaje caiga. Es como si ella variara su valor de RI para mantener el voltaje de salida constante. De hecho, esa es la definición de un regulador de voltaje. Aquel circuito que mantiene el voltaje de salida constante independientemente de las variaciones de la corriente de carga o del voltaje de línea. Pero esto se da en otro video, en otra clase. En este caso de fuente se explica mejor esto. Aquí solo lo recordé. Entonces, ¿qué debemos de recordar en esta ocasión? Que toda fuente tiene una resistencia interna, que esa resistencia en vez de ser estática es dinámica, que varía con la carga y ahí se va acomodando el voltaje. Es decir, no es lo mismo medir un voltaje sin carga, o sea, sin nada conectado a la salida, que medirlo con carga. Se va acomodando ese voltaje, que de hecho es bajando que va. Si usted le coloca una carga que consume más que otra, pues el voltaje aquí baja un poco más, producto que en la resistencia interna tiene más caída, ¿bien? Y que las fuentes ya reguladas son circuitos electrónicos que varían automáticamente la resistencia interna de la fuente para mantener el voltaje constante. Bien, espero hayan entendido esta parte. Sigamos. Vamos a ver ahora casos que incorporan o aumentan la RI en un circuito. ¿Cómo así? Fíjense, aquí vemos un circuito clásico, un interruptor, fuente de energía, que en este caso es una batería o pila cuadrada, como le dicen, y una bombilla, un circuito sencillo, ¿no? Pero ya sabemos, y hemos hablado ya bastante, que esa batería tiene una RI, toda batería, toda pila, no importa el modelo, el tipo, tiene una RI interna, ¿no? Y ya hemos explicado eso suficiente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las conexiones y las interconexiones tienen algunos defectos que incorporan o aumentan, es decir, hacen crecer el valor de la R y entonces tenemos un circuito poco efectivo. Veamos cuáles pueden ser. Primero, conexiones flojas. Si se fijan en este dibujo, vemos aquí un empalme. Esto debería estar soldado, ¿no? Por eso elegí este dibujo. Ese empalme pudiera quedar flojo, pero aquí también estas conexiones que están en la misma pila. Entonces, una conexión floja le agrega resistencia al circuito. ¿Qué otra? Conexiones corroídas o sulfatadas. Esas conexiones, por ejemplo, aquí en este tornillo, a través de los años, esto puede tener sulfato u óxido. Esto también genera una resistencia adicional. ¿Qué otra podemos ver? Conductores defectuosos. Los conductores serían en este caso los alambres. Aquí vemos un rojo y un alambre negro, ¿no? Que va al negativo. Estos conductores podrían estar defectuosos, ¿no? Abiertos o viejos o sulfatados por dentro. ¿Qué otro caso tenemos? Soldaduras en mal estado. Si esto estuviera soldado, pero esa soldadura estuviera floja o ya agrietada por el tiempo, por vieja, también eso agrega resistencia. Y vemos también conductores subdimensionados. ¿Qué significa eso? Si esta lámpara, por ejemplo, consume, qué sé yo, 2 amperes, pero los conductores que le estamos colocando solo soportan 1 ampere, pues entonces están subdimensionados. Estás usando un alambre que soporta menos corriente que lo que la carga consume. Eso también agrega una resistencia adicional. Entonces, todo esto que hemos dicho, ¿cómo qué se traduce? Miren, fíjense aquí. ¿Cómo dibujamos de nuevo? Este sería el interior de esta pila o batería, ¿no? Este sería el interior. Su RI, que es natural, siempre toda fuente de energía tiene una RI, pero fíjense cómo se lo explico. Esa RI es producto, vamos a suponer que aquí esta conexión, este tornillo está sulfatado. Se agrega otro valor a la RI, pero vamos a suponer que aquí hay un falso contacto. Lo represento con otra resistencia. Fíjense que esa resistencia ya están por fuera de lo que es la batería. La batería es esta, ¿no? En este caso, este tipo de batería de 9 voltios. Entonces, esta representa simbólicamente la resistencia del falso contacto y esta representa la resistencia de algún sulfato que tenga una conexión. Puede ser también ahí dentro de ese zócalo. Entonces, al final, la lámpara va a encender con deficiencias. O no enciende, o enciende con deficiencia, y entonces se traduce en esto.
se traduce en que todo esto agrega valor a la RI original y entonces lo que ya explicamos de que en la RI hay una caída natural, entonces ahora vamos a tener caída natural, caída por sulfato y caída por falso contacto, llegándole entonces un valor de voltaje más pequeño del que debería la lámpara y por lo tanto tenemos un circuito menos eficiente que como en realidad quisiéramos. Estos casos que incorporan o aumentan RI en un circuito debemos evitarlos. Siempre debemos hacer conexiones firmes, seguras, tornillería bien apretada y conductores o alambres bien dimensionados para evitar esos casos que le agregan resistencia al circuito. Sigamos. ¿Qué es entonces la sobrecarga? Porque hasta ahora hemos hablado de cortocircuito, de pérdidas y caídas. Bien, entendamos lo siguiente. Repetimos que aquí vemos una fuente con un circuito, ¿no? Una lámpara. Esto es clásico. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que la corriente sale, recorre la lámpara y bueno, eso lo entendemos. Pero supongamos que esa fuente es de 5 amperes. Síganme con lo que estoy diciendo. Y que esta carga consume 4 amperes. Bueno, pues todo está en orden. Si la fuente puede proporcionar 5 amperes y la carga consume 4, pues entonces se denomina sobrecarga en un circuito eléctrico cuando el elemento de consumo, que es la carga, provoca que el voltaje de la fuente, en este caso la fuente es la batería, caiga a un 80% o menos de su valor estándar. ¿Cómo así? Repito, 5 amperes la fuente, 4 amperes la carga, el circuito está, bueno, idóneo. Yo le diría también marginal. Marginal es que la carga consume muy cerca de lo que la fuente entrega, pero se satisfacen, ¿eh? Pero ¿qué pasaría si sucede esto? Le agrego otra carga igual a la primera, entonces 4 amperes y 4 amperes van a encender los dos bombillos o van a intentar encender, pero los dos suman 8 amperes, pero la fuente es de 5. Entonces, esto es una sobrecarga. Estás tratando de exigirle a la fuente, en este caso la batería, una corriente menor de la que ella puede dar. Entonces, si estando las bombillas conectadas y encendidas, medimos el voltaje acá, si ese voltaje es menor o igual al 80% de su nominal, vamos a decir que el nominal era 12, si ese voltaje baja, qué sé yo, a 9, a 6 voltios, que es menos del 80% de 12, pues entonces estamos en sobrecarga. Y esta situación hay que aprender a evitarla porque eso ocasiona sobrecalentamiento, ocasiona una serie de situaciones que al final averían, dañan lo que es la fuente o batería. Bien, estemos claros con esto. ¿Qué pasa también con una fuente? Una fuente te entrega un valor en voltaje y corriente definido, pero si ponemos una carga, en este caso un motor, para variar, para que no siempre veamos bombillas, si ese motor consume más de lo que la fuente puede dar, hay fuentes, bueno, si esto es un circuito electrónico, hay fuentes que están protegidas y automáticamente se apagan o te dan una alerta, pero para eso es la electrónica, para hacer control automático, pero aquí dejan de dar voltaje. Se cae el voltaje producto de que quizás una carga consume más de lo que la fuente puede dar. Pero lo que quiero explicar es que el elemento de sobrecarga se puede dar tanto en una batería como en una fuente de un circuito electrónico. Bien, sigamos. ¿Por qué ocurren chispas, calentamiento y hasta fuego en un cortocircuito? Que todo el mundo ha escuchado que el corto causa fuego, causa problemas, rotura, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de decir qué es lo que pasa, les recuerdo, a mí me gusta mucho recordar los conceptos básicos. Cuando entendemos lo básico, pues entendemos lo complejo. Fíjense, esto es un circuito, el bombillo aquí no está en serie, está en paralelo. Lo que pasa es que este cable azul está conectado aquí a la rosca y este aquí al punto de entrada, ¿no? Y el bombillo, aunque no, un bombillo no lleva polaridad, pero bueno, el caso es que este voltaje está aplicado al bombillo de forma paralela y el bombillo enciende.
Cuando se está dando esto, esto es como un zoom que se le hizo al cable, o sea, mirando el cable por dentro, los electrones están fluyendo a través del cable, pero quiero expresar aquí que esos electrones se están fluyendo de forma holgada. Es decir, es como si el cable fuera una autopista, que de hecho así es, y los electrones están circulando por esa autopista. Fíjense que esos electrones pues caben todos en esta autopista que sería el alambre conductor. Y aquí todo funciona de maravilla y el circuito se satisface y el bombillo enciende. Bien, ahí las condiciones están óptimas. Ahora bien, ¿qué pasaría si de repente hacemos un cortocircuito? Fíjense que ahora el bombillo no está, sino que están conectados un cable directamente allá de polo a polo. O en su defecto podría ser que aquí haya una carga que consuma demasiado corriente. Imagínense que es una carga que consuma 10 veces o más de lo que esta consume. Pero aquí tenemos el ejemplo del corto. Bueno, en un cortocircuito o en una sobrecarga, la cantidad de electrones sería excesivo por ese conductor. Todos los electrones tratarían de pasar, porque los cables no son inteligentes en sí mismos, sino que ellos tratan de pasar. Al tratar de pasar todos ahí bien aglomerados, se friccionan, es decir, chocan uno con otro. ¿Y qué genera la fricción en física? Calor. Entonces, ese calor en una unidad de tiempo, que a veces es muy rápido, a veces en pocos segundos, en milisegundos, cuando el alambre se calienta porque muchos electrones están intentando pasar por un alambre que no soporta esa cantidad, pues prácticamente sucede esto. Fuego. Se quema producto del sobrecalentamiento, esos electrones viajando ahí a la velocidad de la luz hacen que el cable se destruya. ¿Y qué va a pasar? Si ese cable se destruye producto de que la fuente tiene mucha corriente, pues el cable se abre. Se abre significa se rompe. Y al abrirse el cable, pues deja de circular corriente porque ya no hay conexión. Pero muchas veces cuando el cable es lo suficientemente fuerte y puede atravesar a través de él una corriente superior a la que la batería soporta, entonces puede que suceda esto. Y la batería también o la fuente se daña. Entonces ahí es que tenemos una explosión que comenzó con una mala distribución de corriente o un exceso de corriente por encima de lo estipulado y se generan estas situaciones. Entonces por eso, por la alta concentración de electrones, la fricción de esos electrones, conductores inadecuados, es que se producen la chispa y los fuegos en los cortocircuitos. Bien, veamos algunos ejemplos y situaciones también que se pueden dar. Dice aquí, cuando una sobrecarga permanece por tiempo prolongado y no existe protección que pueda abrir la conexión, puede generar entonces un cortocircuito producto del sobrecalentamiento, que derrite los conductores. Por consiguiente, estos se unen y provocan el cortocircuito. ¿Cómo así? Expliquémoslo con imagen. Bien, imagino que todo eléctrico electrónico conoce esto. Este es el famoso toma corriente clásico para uso doméstico. Bueno, uno de los modelos, porque hay varios modelos. Este es un modelo clásico. Tiene su terminal de tierra, que es solo para evitar descargas eléctricas. Esto es más bien para seguridad. Pero los terminales que traen la energía y el voltaje son el neutro y el potencial. Pero bueno, el tomacorriente aquí, estos tomacorriente para uso doméstico por estándar internacional soportan 15 amperes. ¿Qué sucede? Que cuando usted conecta ahí una carga, algún elemento de consumo, pues no hay problema siempre y cuando no se sobrepasen esos 15 amperes. Si de repente usted conecta a ese tomacorriente una plancha, ¿m? Una plancha es un elemento de alto consumo, usted conecta además de la plancha un horno de microondas que también es de alto consumo y para poner un caso extremo, suponga usted que conectó un blower o secador de pelo. Esos tres elementos tienen algo en común, convierten la energía eléctrica en calor. Todo elemento electrodoméstico que convierte energía eléctrica en calor es de alto consumo. Cada uno consume cerca de 1 kW y viéndolo en amperaje consume 10 amperios más cada uno. Suponga usted que sean 10, entre esos tres elementos hay 30 amperes. Si lo está conectando al mismo toma corriente, pues usted obviamente superó los 15 amperes y ahí viene el problema de que se quema.
y provoca fuego producto de que la carcasa aquí de plástico del frente, por el calor que produce todo ese amperaje, hace que los terminales neutro y fase se interconecten, se peguen por dentro y ahí viene el problema también de cortocircuito y por consiguiente el fuego, un gran peligro. Bien, para esto existen elementos de protección. El más clásico que se usa a nivel doméstico son los breakers o disyuntores, que son unos interruptores automáticos, se disparan por calor y ese calor lo genera la corriente. En las casas se conectan los breakers por toma corriente, cada grupo de toma corrientes hay un breaker. Por los circuitos, por ejemplo, de iluminación, de bombillo hay otro breaker, quizás un elemento como calentador o donde se conecta el horno a microondas tiene otro breaker y ya los breakers se colocan con una corriente máxima específica. Por ejemplo, este puede ser de 40 amperes, 20 amperes y así sucesivamente, de manera que si ocurre algo, pues esto automáticamente se disparan para evitar esto, para evitar el fuego, producto de una mala conexión de algún usuario que desconozca esto que estamos diciendo aquí. Pero además de los breakers, también se han creado otros elementos de protección, como este toma corriente que trae incorporado también su circuito de disparo tipo breaker push button, que significa que si usted aquí, en este caso, pasa de los 15 amperes reglamentarios, pues él se dispara, evitando situaciones. Si se disparó, usted tiene que interpretar que algo pasó, desconectar cualquier cosa que tenga ahí conectada y volver a reactivar el breaker interno. Bien, también existen las famosas regletas o extensiones protegidas donde tienen también unos dispositivos que se disparan, en este caso cuando se excede la corriente máxima que ella soporta. De manera que con estos dispositivos se protegen las cargas y se protegen las conexiones y las fuentes contra cortocircuito y sobrecarga. Espero que hayan comprendido todo lo que explicamos en este video y le invitamos a ver nuestro próximo video que precisamente se llama manifestaciones del voltaje. Es preciso decirles que este video de manifestaciones del voltaje debe verlo después que vea el de cortocircuito y sobrecarga. ¿Por qué? Porque este solo se entenderá cuando previamente se entiendan algunos conceptos que vimos en el video que acabamos de presentar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sigan y difundan el canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez. Hasta la próxima.